volver a verlos, volver a saludar con muchos de ustedes que hace, como decía nuestro hermano, hace un año no nos vemos. Bueno, estoy recuperándome, la verdad que estaba un poco enfermo. Y ayer en la tarde estaba pensando si llamar a mis hermanos para que me reemplazaran, porque no sabía si iba a llegar o no iba a llegar. Dije, bueno, de pronto no me recupero y bueno, tendrán que suplantarme, no sé, Quique, hermano Luis, no sé, alguien de aquí que me reemplace. Hermanos, estamos muy contentos de volver a reunirnos y gracias a Dios porque ha venido mucha gente hoy día, qué bueno. Estamos muy contentos. Bienvenidos todos los que nos visitan cotidianamente, los que vienen por primera vez. No sé si el joven entiende español. Sí, ya, perfecto, entonces. Ok. Bien, hermanos, como ustedes saben, cada primer domingo del mes, como el domingo pasado no nos reunimos, cada primer domingo del mes tenemos la serie de enseñanzas de Viviendo a la Luz del Evangelio. Recuerdan que habíamos dicho que íbamos a tratar algunas enseñanzas temáticas muy prácticas para la vida cotidiana de la iglesia. Bien, esta es una charla temática, no va a ser sobre la carta a los Efesios, sino más bien es un tema más bien temático, ¿ok? Y es muy, muy práctico, por lo que les recomiendo que cojan apuntes porque es para su beneficio. Es para su beneficio. Entonces, este tema lo he titulado La Iglesia recibiendo al que llega y afirmando al que está. La iglesia debe ser eso, hermanos. La iglesia debe estar recibiendo al que llega, pero también asimismo afirmando al que ya está. Eso es la iglesia y es lo que deberíamos ser nosotros como la iglesia. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, si son tan amables. Evangelio de Lucas. Lucas 15. Lucas 15, hermanos. No voy a decir como en otros lados 15 Lucas, no. Lucas 15. Lucas 15, hermanos, desde el versículo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice así la palabra del Señor de Lucas capítulo 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oremos, hermanos. Señor, venimos delante de ti, Señor, como hombres débiles, necesitados de tu gracia, necesitados de tu ánimo, de tu consuelo, de tu ayuda, de tu guía, necesitados de esperanza en ti, bendito Señor. Almas, Padre Celestial, que necesitan de tu toque, Señor. Y nos presentamos delante de ti, Señor, como necesitados de tu amor, Señor. Te ruego que nos hables a través de tu palabra, Señor. Usa tu palabra como instrumento para transformar, para cambiar, para llamar al arrepentimiento, Señor, a nuestros corazones, oh Dios. Revélanos a Cristo, revélanos tu gracia, revélanos tu voluntad a través, Señor, de tu palabra. Que tu palabra reavive, afirme e ilumine nuestros corazones si están apagados, Señor. Que tu palabra dé ánimo a aquel que está desanimado, que tu palabra dé consuelo a aquel que necesita consuelo, que tu palabra exhorte a aquel que está cómodo y que tu palabra, Señor, levante al que ha caído, Señor.
Que sea tu palabra la que nos reaviva, la que nos afirma, la que nos levanta, Señor, para tu gloria, Señor. Que tu palabra tome el control de nuestras mentes, de nuestra vida y de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos para tu gloria. Amén. Bien, hermanos, a través de este mensaje temático me gustaría animarlos a seguir adelante y sobre todo perseverando un año más. Acabamos de iniciar el año y sobre todo más ahora necesitamos ánimo en este nuevo año, porque ciertamente, hermanos, inicia un nuevo año, inician tal vez nuevos retos, nuevas bendiciones, nuevos objetivos, nuevos propósitos, ¿verdad? Todas esas cosas vienen nuevas, pero así también las dificultades también vienen en medio, también vienen de la mano, así como vienen las bendiciones, nuevos objetivos, nuevas bendiciones, nuevos proyectos que tenemos, también vienen nuevas dificultades y nuevas tribulaciones a nuestra vida. También deseo animar a un mayor compromiso, hermanos, con su iglesia local. A un mayor compromiso con su iglesia local, no solo a ti que ya perteneces a la iglesia. Tal vez algunos que ya pertenecen a la iglesia, deseo animarte a que continúes con un mayor compromiso a la iglesia local, sino tal vez tú que estás buscando una iglesia, que estás deseando unirte a esta iglesia, que estás considerando, tal vez te animo a unirte a la iglesia y a tomar un mayor compromiso. También a ti que estás, como decía, considerando buscar una iglesia sana donde congregarte, pues que seas bienvenido, como ya han dicho nuestros hermanos, sean bienvenidos todos. Ahora bien, hermanos, ya sea que pertenezcas a la iglesia o que estés considerando acercarte a una o bien sea a esta, quisiera que consideres también asimismo algunas dificultades que se presentan cuando una persona llega a una iglesia. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno llega a un lugar uno tiene ciertas expectativas, ¿verdad? Y sobre todo tratándose de una iglesia, uno llega a una iglesia con unas expectativas a veces altas, ¿verdad? De las personas que ahí están, de las personas que ahí se congregan. Uno tiene ciertas expectativas, pero quiero informarles y quiero prevenirles a todos que nos están visitando y que están considerando unirse a esta iglesia. Quiero que consideres algunas dificultades que hacen que mucha gente no quiera unirse a una iglesia o no quiera permanecer en ella. Hay dificultades, ciertamente las hay, y creo que no hay mejor momento más oportuno que el inicio de un nuevo año para examinar este tema a la luz de la palabra y ver si estamos nosotros siendo una iglesia sana que está acogiendo al que llega y afirmando al que está. ¿Cómo estamos siendo nosotros como iglesia? ¿Estamos recibiendo al que llega? ¿Cómo estamos recibiendo a los que llegan? ¿Y cómo estamos afirmando a los que ya están? Y en esto, hermanos, todos somos responsables, porque todos somos la iglesia, formamos parte de ella. Esto no es la labor de los pastores, ellos que se encarguen de recibir y de afirmar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros y todos lo necesitamos. Y aquel que tú consideras más pequeño o más indigno es a quien más debemos proteger, que es la escritura de 1 Corintios 12 que ha leído nuestro hermano. Así que nadie aquí es indigno, todos somos indignos delante de este Dios santo que tenemos nosotros. Amén. Así que he dividido este sermón, hermanos, en 3 puntos, o más bien 3 dificultades. 3 dificultades, eso es, les traigo un poco de dificultad este nuevo año, ¿qué les parece? 3 dificultades, la primera es, hermanos, las dificultades con las personas, dificultades que tú encontrarás para unirte o afirmarte a una iglesia, las dificultades con las personas. El segundo punto es las dificultades con los líderes o con los pastores, que también las hay, ciertamente. Y en tercer lugar veremos las dificultades con las doctrinas o prácticas de la iglesia, que también hacen que una persona
se una a la iglesia o persista o se integre y se quede afirmada en una iglesia. Estas son 3 dificultades, hermanos, y creo que en esto se centra mayor parte o mayormente las dificultades para que una persona decida quedarse o decida marcharse. Así que veamos entonces en primer lugar dificultades con las personas. Dificultades con las personas. Hermanos, permítanme darles una pequeña lista de excusas que uno encuentra, y yo creo que todos hemos participado de estas excusas de una u otra manera que nosotros ponemos antes de acercarnos a una iglesia, y yo también he participado de alguna, lo reconozco, y son las siguientes, y creo que esta primera la conocemos todos y de una u otra manera la hemos dicho, y la primera excusa que uno pone es antes de ir a la iglesia o para no afirmarse en la iglesia, dice: todos son hipócritas. No sé si han oído alguna vez eso. ¿Verdad? Todos son hipócritas. Esas son algunas de las excusas que las personas ponen. Mal testimonio de los hermanos. No, es que yo tengo mal testimonio de esas personas que van a la iglesia. Mal testimonio del liderazgo de la iglesia o de los pastores de la iglesia. Conflicto con otros creyentes. Son dificultades que la iglesia, o pretextos o excusas que la gente pone para unirse a la iglesia. Pecado oculto dentro de la iglesia. Abuso de poder del liderazgo. Otra excusa es: la iglesia está muy lejos. O los cultos son muy largos. O no es la iglesia como la iglesia de mi país. No es lo mismo. Me siento como no identificado con esta iglesia porque no hacen como en mi iglesia hacían. Son algunas de las excusas que la gente encuentra para no unirse a la iglesia o para no afirmarse o para no continuar dentro de ella. Y son, hermanos, algunas sí son verdaderamente justificables, otras no. Ahora, hermanos, lo que voy a decir a continuación en base a esta lista no es una excusa, sino más bien una realidad. Lo que voy a decir a continuación no es una excusa, pero sí es una realidad, y la realidad es que nosotros, los que vamos a acudir a una iglesia, olvidamos que la iglesia se compone de pecadores. Olvidamos muchas veces eso. La iglesia se compone de pecadores y tarde o temprano estos pecadores reunidos manifiestan su pecado. Tarde o temprano. Y sea que tú vayas recién a incorporarte a la iglesia, tarde o temprano también manifestarás el tuyo. También serás parte de esto. Y eso es la realidad del que está dentro de la iglesia como del que va llegando. Tarde o temprano manifiesta o manifestamos el pecado. ¿Por qué? Porque este es un lugar donde pecadores se reúnen. El único santo aquí es Dios en su trono. Así que este tipo de conflictos entre las personas que asisten a una iglesia es el problema número 1 que impide que una persona continúe o se una a una iglesia. Este tipo de dificultades. Ahora bien, hermanos, como decía, es verdad que mucha gente se va de la iglesia por diferencias con hermanos. Es verdad eso, y podríamos decir sin lugar a duda que esa es una de las mayores causas que en muchos casos no son causas justificables. Es verdad que en muchos casos no son causas justificables, pero muchas veces las diferencias con hermanos no son leves. Las diferencias con hermanos no son leves y eso hay que tomarlo en cuenta. Mucha gente termina yéndose de la iglesia por diferencias con hermanos. Y las diferencias con hermanos muchas veces no son justificables para irse de una iglesia. Pero es verdad también que las diferencias no siempre son leves. Hay diferencias o puede haber pecado verdaderamente fuerte. Pecados verdaderamente grotescos que haga que una persona tome la decisión de marcharse. Es así, hermanos, y en esos casos, el que una persona continúe en la iglesia dependerá también de la madurez y la capacidad que ambas partes tengan para perdonar y para restaurar de manera genuina la relación. Porque ciertamente, hermanos, puede llegar a haber alguna diferencia entre hermanos, pecados verdaderamente grotescos que hagan que un hermano amado de nuestra iglesia tenga que partir.
por las diferencias que ha encontrado, por los pecados que ha habido, se han manifestado, que pueden haber verdaderamente mucho dolor y mucho daño, pueden causar mucho daño. Así que, hermanos, el que una persona continúe dentro de la iglesia dependerá de su capacidad, de su madurez para perdonar y para restaurar de manera genuina. Mateo 6, 14, 15 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en este caso nosotros todos, recibamos la ofensa que recibamos, somos llamados a perdonar. Somos llamados a perdonar, y en eso, hermanos, somos llamados todos. Pero si aún así, hermanos, si aún así, en todo caso, la persona decide marcharse, si aún así, en todo caso, la persona decide marcharse, nosotros no deberíamos como iglesia convertirnos en sus jueces. Nosotros como iglesia no deberíamos en ningún motivo ni en ningún caso convertirnos en sus jueces, ni caer en especulación o murmuración por un hermano que ha decidido marcharse. Nosotros no somos llamados a eso como iglesia. ¿Cuál debería entonces ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra actitud con nuestro hermano que ha decidido marcharse? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La actitud de nuestro corazón debe ser la misma que la de Cristo, como el pasaje de Lucas que hemos encontrado, que hemos leído. Buscar a nuestro hermano que se marchó, porque ese es nuestro deber como hermanos en Cristo. Ese es nuestra labor y ese debe ser nuestro llamado como iglesia. Buscar a nuestro hermano que se ha marchado. Y en eso somos llamados todos. Esto no es un asunto solo de los pastores o solo de los líderes o de los que dirigen la oración o de los que cantan. No, hermanos. Esta es una labor común de toda la iglesia. Y hemos de saber que es nuestra responsabilidad ser prudentes, ser sensibles al dolor ajeno. Ser prudentes y ser sensibles al dolor, porque les digo algo. No es cosa fácil marcharse de una iglesia, sobre todo si eres cristiano y llevas años con convicción sirviendo en tu iglesia. No es cosa fácil, no es una decisión fácil. Entonces no debemos tratarlo a la ligera y mucho menos convertirnos en sus jueces. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Si alguno es sorprendido en una falta y ha decidido marcharse, vosotros que sois espirituales, restauradle, porque ustedes tienen un espíritu manso para con sus hermanos. Vosotros que sois espirituales. ¿Y por qué debemos hacer eso? Porque dice el texto a continuación, dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considérate, porque de pronto tú también eres débil y terminas también cayendo. Considérate a ti mismo. Y dice el versículo 2 de Gálatas 6: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Quieres cumplir la ley de Cristo? Pues esta es la ley de Cristo. Lleva las cargas de tu hermano. Si tú sabes que tu hermano es débil, que tu hermano es pecador, tú lo sabes y tú sabes muy bien que tú también lo eres. Entonces lleva sus cargas. Di: hermano, yo te voy a ayudar con esa debilidad que tienes. Yo quiero hacerme presente en tu vida. Yo quiero estar ahí para ayudarte. Y más aún si ha decidido marcharse. Debemos hacernos presentes. En una ocasión, hermanos, me escribieron haciéndome una pregunta sobre qué opinaba de los pastores que usan la escritura para atacar a sus hermanos en las congregaciones desde el púlpito mientras predican. Me hicieron esta pregunta, sobre todo con este tema tan sensible de cuando un hermano decide irse de la iglesia. Me hicieron esta pregunta: ¿qué opino yo de los pastores que atacan a sus hermanos desde el púlpito? Sobre todo con este tema tan sensible de cuando un hermano ha decidido marcharse de la iglesia. Y mi respuesta, hermanos, no fue en opinión a qué hacían o dejaban de hacer los pastores. Creo yo que suficiente carga tienen los pastores como para añadirles más.
Mi opinión no fue a qué hacen o dejan de hacer los pastores, porque no me corresponde a mí juzgar eso. Solo corresponde a Dios. Mi respuesta fue más bien animar a aquellas personas que me hicieron la pregunta, animar y decirles más bien cómo tú estás actuando con aquellos que han decidido irse. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu actitud? No pienses tanto en qué hizo, qué no hizo él. ¿Qué estás haciendo tú con tu hermano que ha decidido marcharse? ¿Has salido tú a buscarlo? ¿Le has llamado? ¿Le has preguntado? ¿Te has hecho presente en su vida? ¿Te has hecho presente para animarle, para ayudarle? Esa fue mi respuesta. Mi ánimo fue ese día más bien animarle a eso, hermanos. Y en esta ocasión yo aconsejo y siempre aconsejaré a que nunca se deje solo a un hermano que ha decidido marcharse de la iglesia. Nunca se debe hacer eso. Nunca. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Nosotros debemos hacernos presentes en la vida de nuestros hermanos que tarde o temprano decidirán marcharse de nuestro lado. Y ya luego que Dios decida. Pero nuestra responsabilidad es hacernos presentes. Así que en ese mismo pensamiento les hago una pregunta. ¿Cómo tú has lidiado con esto? ¿Tú has visto que hay un hermano, alguna hermana, alguna familia que ya no viene a la iglesia? ¿Tú le has llamado a tu hermano? ¿Has llamado a tu hermana? ¿Cómo tú has actuado? ¿Te has hecho presente en su vida? Bueno, yo le envío un WhatsApp. Está bien, es un buen paso. Mándale otro, ¿verdad? Hermano, nosotros tenemos que hacernos presentes en la vida de nuestros hermanos. Así que esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros reaccionando a aquellos que se van? ¿Estamos buscándolos como el Señor lo hacía en esta parábola? Debemos, hermanos, hacernos presentes con palabras de ánimo. Hermano, aquí me tienes, cuenta conmigo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? ¿Quién sabe, hermano, si aquel hermano te escucha? Y si aquel hermano toma tu consejo. Y si aquel hermano vuelve nuevamente. ¿Quién sabe si Dios te use para bien? ¿Verdad? Amén. Tu preocupación no debe ser ¿qué pasó en el conflicto? No, tu preocupación debe ser quiero ayudarte, hermano. Quiero estar ahí para orar contigo, para ayudarte a buscar solución. Busquemos ayuda, hermano. Quiero estar para ti, hermano. Como dice Mateo 18, ve tú con tu hermano y búscalo. Amén. Hermanos, nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo es ser sensibles con los que han decidido irse, sea que fue por su propio pecado o porque pecaron contra sí. Sea lo que sea, es nuestra responsabilidad ser sensibles. Y sea que decidieron irse, no son nuestros enemigos. Nadie es nuestros enemigos. Miguel Núñez cita una frase que me parece muy oportuna. Dice, si ves a los demás cristianos como tus enemigos, estás peleando la batalla equivocada. Si ves a los demás cristianos como tus enemigos, estás peleando la batalla equivocada. Así que un hermano que decide partir de nuestra iglesia no es nuestro enemigo. Jamás debemos ver a nadie como nuestro enemigo. Y si tú estás teniendo un conflicto con un hermano que ha decidido irse, estás peleando la batalla equivocada. Ellos no son tus enemigos. Hermanos, y aunque la mayoría de las veces que una persona abandona la iglesia suele ser por diferencias con los hermanos, también, y lamentablemente, puede ser por dificultades con los pastores. Y esto ya me aprieta un poco más, porque soy responsable también de esta iglesia y de esta enseñanza. Así que en segundo lugar, vayamos ahí, dificultades con los pastores. Dificultades con los pastores, ya vimos dificultades con los hermanos. Veamos ahora en segundo lugar, dificultades con los pastores. Leamos Lucas 15, versículos 5 y 6, dice... Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermanos, pasajes como este ilustran vívidamente la labor del pastor cuando una oveja se va. Pasajes como este ilustran vívidamente
La labor de un pastor cuando una oveja se va, el pastor se baja del púlpito, el pastor se baja de su razón, el pastor se baja de su orgullo para ir a buscar a aquella ovejita que ya no viene, y más aún si fue por su causa. El pastor debe bajarse de su orgullo, de su soberbia, de su altivez, de su razón, y bajarse del púlpito para ir a buscar a aquella ovejita que ha decidido marcharse. Y más aún si fue por su propia causa. Hermanos, esta es parte del oficio pastoral puesto en práctica. Esto es parte del oficio pastoral puesto en práctica, llevado a cabo con amor, con compasión, con misericordia por aquellos que un día ha de dar cuentas. Y eso es algo que a nosotros debe llamarnos mucho la atención, sobre todo a los que pastoreamos la iglesia. Un día daremos cuentas por aquellas ovejitas que un día se fueron de la iglesia, sobre todo por nuestra causa. Así que, hermanos, te has preguntado, ¿qué pasa si en la iglesia el conflicto no es con un hermano cualquiera, sino que es un conflicto con el pastor? Yo les dije al inicio que apuntaran porque esto les convenía. ¿Recuerdan? Hermanos, lo que deseábamos enseñar a través de esta enseñanza de inicio de año es que ustedes como iglesia y nosotros como pastores nos sujetemos a la Escritura y sepamos cómo debemos actuar en cada situación. Porque nunca sabemos, hermanos, sabemos cómo empezamos pero no cómo terminamos. Y quién sabe si algún día nos desviamos. Y comenzamos con el tiempo a enseñorearnos de la grey. Entonces para eso está la iglesia. Y para eso están los pastores, para enseñar lo que la iglesia debe hacer. Entonces, hermanos, ¿te has preguntado si en la iglesia el conflicto no es con un hermano, sino con el pastor? ¿Cómo debemos proceder? ¿Sabías que una de las causas para que una persona decida dejar la iglesia es también por causa de los pastores? Lamentablemente, hermanos, esa es la realidad. Y lo digo con mucha tristeza. Lamentablemente esa es la realidad. Y sé que varios de ustedes, hermanos, tienen familiares en otros países. Varios de ustedes tienen familiares en otros países que han sufrido de este mal, de este abuso de autoridad y les han causado mucho daño. Y lo sé porque nos ha tocado a nosotros, a mis hermanos y a mí, aconsejar, animar y ayudarles en sus luchas. De hermanos que han sido abusados justamente o que han sido maltratados por los pastores en sus congregaciones, y algunos de ustedes que tienen hermanos y familiares en otros países nos han hecho presente de estos y hemos tenido que animar. Y sí, hermanos, lamentablemente esto sucede en la iglesia. Esto pasa muchas veces. Martin Lloyd-Jones dice la siguiente frase, dice: hay pastores que aman predicar pero no aman a los que les predican. Hay pastores que aman predicar, pero no aman a los que les predican. Y lamentablemente esta es una dura y triste realidad en muchas iglesias cristianas, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo debemos proceder nosotros como iglesia? ¿Cómo debe actuar una persona dentro de la iglesia? Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, si son tan amables. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, para que veamos, hermanos, que los pastores también son ovejas y también están sujetos a la Escritura y a la disciplina. Amén. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19 al 25. ¿Ya lo tienen? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Hermanos, en este contexto de este pasaje,
Pablo ya viene hablando acerca de la corrección a las personas ancianas, o sea, a las personas avanzadas de edad en los primeros versículos, usted lo puede ver en su casa. Él dice, a los ancianos trátalos como tus padres, a las ancianas como a tu madre, y a los más jovencitos como a tus hermanas, y a las jovencitas con toda pureza. Y luego comienza a hablar ya no de los ancianos en edad, sino de los ancianos pastores. Y aquí en este versículo 19, el contexto es de la reprensión y la disciplina para los pastores ancianos. Y si usted nota, el versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Y oiga lo que dice el versículo 20. Y a los ancianos pastores que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hermanos, al tratarse de un pastor, el que está incurriendo en alguna falta, es aconsejable y es bíblico que sean 2 o 3 testigos para que así se cumpla lo que manda la Escritura cuando se refiere a la confrontación de un pastor o de un anciano pastor. Es aconsejable y es bíblico llevar 2 o 3 testigos para esa confrontación. ¿Y por qué esto es así? Bueno, primeramente porque era el principio en el Antiguo Testamento, y segundo, sobre todo para que no se trate el asunto a conveniencia ni haya injusticia para ninguna de las partes. Explico esto. Para que no se trate el asunto a conveniencia, porque si va usted con el pastor solo, usted puede entrar en injusticias. Entonces es necesario 2 o 3 testigos, ¿verdad? Pero también para que no se trate el asunto, hermanos, a conveniencia ni haya injusticia. A conveniencia es, por ejemplo, si una persona está acusando a un pastor injustamente, puede que una persona esté causando injusticias, pero también es para eso que haya 2 o 3 testigos, es sano y es bíblico. Para que no se cometan ni injusticias, ni tampoco haya abusos, hermanos, ni mucho menos haya conveniencia. Toda la iglesia o toda iglesia sana es responsable de llevar a cabo estos principios en sus procedimientos disciplinarios. Toda iglesia sana es responsable de llevar a cabo esto, no haciendo acepción de personas, ni aun si fuese un pastor, ya que los pastores también están sujetos a la disciplina y por ende también están sujetos a la iglesia. Eso es bíblico. Amén. Versículo 20, ya lo leímos, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Si la iglesia disciplina a sus pastores, imagínense si no va a disciplinar a otros. Este es un principio bíblico y es lo que la iglesia debe ser y es lo que enseña la Escritura, hermanos. Si la iglesia se apega fielmente a este principio, se eliminaría el riesgo de que los pastores se enseñoreen de la iglesia, y en esto la iglesia es muy responsable, porque con el pasar del tiempo muchas iglesias caen en esto. Los pastores terminan enseñoreándose de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no lee la Biblia, la iglesia no aprende y la iglesia prefiere estar en silencio. Y no es, hermanos, ni bíblico ni sano, ni para ustedes ni para la iglesia. Eso no es bíblico ni es sano. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar a cabo disciplina a sus pastores. Y es ahí donde la pluralidad y paridad de ancianos, hermanos, en una iglesia local cumple su rol. Es ahí donde la pluralidad y paridad de ancianos cumple su rol. ¿Y a qué nos referimos con pluralidad de ancianos? Cuando nos referimos a pluralidad de ancianos, nos estamos refiriendo a más de un pastor por iglesia local. Y al haber más de un pastor en iglesia local, con la misma autoridad, con la misma responsabilidad, podrán llevar a cabo la disciplina a otro pastor. Y en caso de falta de arrepentimiento o persistencia en el pecado por parte de un pastor, los otros podrían llevarlo a disciplina junto con la iglesia, como enseña 1 Corintios capítulo 5, Pablo reprendiendo a la iglesia, haciéndose presente, les dice que ellos también deberían haber llevado ya a cabo la reprensión a aquella persona que estaba pecando. Y Mateo 18, a final de la enseñanza de la disciplina, termina diciendo lo mismo. La iglesia es responsable de la disciplina, sin acepción de personas. Y como parte del cuerpo pastoral de esta iglesia, hermanos, yo también estoy sujeto a mis pastores.
Yo también estoy sujeto a ellos. Tienen autoridad para amonestarme, disciplinarme, y estoy sujeto a rendir cuentas lo mismo que ellos, a su pastor y viceversa. Esto es bíblico y esto es sano para la iglesia local, pero también estoy sujeto igualmente a la iglesia. Hermanos, esto es lo que nosotros enseñamos en la iglesia bíblica Dios Soberano, como ahora lo estamos haciendo. Y esto es principios bíblicos y sanos para nuestra iglesia local. Ningún pastor está por encima de la iglesia en cuanto a la disciplina. En ese caso, todo pastor está sujeto, hermanos, hablando de la disciplina. Ahora, no quiero desequilibrar el asunto. Todo pastor debe ser tratado con respeto. Todo pastor es digno. Todo pastor debe ser honrado. Y es verdad que la iglesia debe sujetarse a sus pastores, como dice la Biblia, pero debe sujetarse bíblicamente, obviamente. Hechos 20:28 dice, mire lo que dice Hechos 20:28, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. ¿Sí ven el ejemplo? Tened cuidado de vosotros. Los pastores tenemos que tener cuidado también de nosotros. ¿Por qué? ¿Porque ya estamos en la esfera de la santidad? No, porque somos débiles y también caemos y también pecamos y podemos desviarnos. Claro que sí. Tened cuidado de vosotros también y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Entonces tienes que tener cuidado. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. Pablo hablando a Timoteo. Pablo era el apóstol, Timoteo era el pastor, y le dice, ten cuidado de ti mismo. Ojo, ten cuidado de la iglesia, es verdad, pero ten cuidado de ti mismo. Importante, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, de lo que enseñas, de lo que practicas en la iglesia. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Wow, hermanos. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Por eso era o es necesario que nosotros enseñemos estas cosas sin parcialidad. ¿Os dais cuenta? Es nuestra responsabilidad enseñar todo el consejo de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en conclusión de este punto, ya vimos entonces que la gente no se va de una iglesia solo por diferencias con los hermanos grandes o pequeñas. También se van por las dificultades con los pastores, ¿verdad? O el abuso de su autoridad. Otra razón, y esta es la última, la gente también abandona la iglesia por dificultades con las prácticas de la iglesia. Con las prácticas de la iglesia. Versículo 1 y 2 de Lucas 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Hermanos, creo que para nadie que lleva ya un tiempo en la iglesia es desconocido de que cómo los escribas y los fariseos se apartaron de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Si tú llevas ya un tiempo en la iglesia, ¿has escuchado alguna vez en el evangelio? ¿Has escuchado alguna vez que los escribas y fariseos estaban lejos de Cristo? Esto no es un secreto, ¿verdad? Ellos, aún a pesar de estar tan desviados, aún así creían con todo su corazón y con todas sus fuerzas que ellos estaban en la verdad. A pesar de estar tan desviados, creían con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que ellos estaban en la verdad. Ahora, hermanos, nosotros, mis hermanos, si no nos percatamos, si no nos ponemos las pilas y poco a poco, sutilmente, llevamos a cabo prácticas antibíblicas dentro de la iglesia con la excusa de que no son doctrinas cardinales como la Trinidad, como la salvación solo por Cristo o el Evangelio, si no nos cuidamos, también terminaremos cayendo en lo mismo, tarde o temprano. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y este es un tema, hermanos, que poco se trata
al momento de saber que una persona toma la decisión de irse. No solo por diferencias con hermanos o con el liderazgo de la iglesia, sino también mucha gente se va de la iglesia por falta de coherencia con la doctrina que se predica en la iglesia o que se profesa. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si esta iglesia IBDS, Iglesia Bíblica de Dios Soberano, si esta iglesia, hermanos, afirma ser una iglesia de doctrina sana o de corrientes reformadas desde el púlpito y se presenta como una iglesia sana, pero no administra la iglesia bíblicamente, sino a la manera tradicional de la denominación o a la manera personal de los pastores, se está apartando de lo bíblicamente sano. ¿Comprendéis? Amén. Hermanos, si nosotros como iglesia profesamos una doctrina sana, decimos somos una iglesia sana, somos una iglesia de corriente reformada, somos una iglesia bíblica, pero no administramos bíblicamente a la iglesia, tarde o temprano, sutilmente terminaremos apartándonos de lo que es sano y de lo que es bíblico. Eso también provoca en el corazón de una persona choque. Y por convicciones, una persona decide abandonar una iglesia. Esto también pasa en la vida real. Esto también sucede en la vida real de la iglesia, hermanos. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina no es solo lo que hablamos. No es solo lo que enseñamos. La doctrina, si enseñáramos solo doctrina, seríamos personas llenas de conocimiento intelectual y doctrinal y teológico y sistemático, pero eso no nos sirve para nada. Debemos ponerlo por obra, debemos llevarlo a la práctica en la vida cotidiana de la iglesia y en la vida personal de cada persona que pertenece a esta iglesia. Debemos administrar la iglesia según Dios y su palabra y no según los hombres. Cuando no estamos haciendo eso, entonces nos estamos desviando. Y eso no viene así de la noche a la mañana, es sutilmente, hermanos. Es sutilmente, poco a poco. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores, se requiere de los pastores, de los ancianos de la iglesia, que administran la iglesia, que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel en qué? Fiel en todo. Fiel a sus hijos, fiel a su esposa, fiel a su iglesia, fiel a sus convicciones, fiel a su Señor, fiel a su llamado, fiel. No vendemos solamente que somos una sana iglesia de doctrina o de corriente reformada, también debemos administrar y vivir en la iglesia con la doctrina que profesamos. Pero si no es así, hermanos, si no es así, es normal que la gente que lee la Biblia y desarrolla convicciones, es normal que la gente que lee la Biblia en la iglesia y desarrolla convicciones confronte estas cosas y no esté de acuerdo con las prácticas, nombramientos y actividades que se realizan en la iglesia y que no se conforman en la Escritura. Es normal. Es normal que la gente que lee la Biblia en la iglesia desarrolle convicciones bíblicas y termine confrontando a sus líderes, a sus ancianos, diciéndole esto que estamos haciendo aquí, esto no es bíblico, esta práctica, este nombramiento, esto no es sano para la iglesia. Esto no es bíblico. Es normal que la gente desarrolle convicciones bíblicas, hermano. Todos nosotros somos llamados a conocer a nuestro Dios, a conocer su palabra y a desarrollar convicciones bíblicas. Por eso enseñamos después del culto nuestro estudio bíblico para tener una unidad doctrinal en lo que profesamos, en lo que hacemos, en lo que practicamos aquí como iglesia, qué es lo que creemos. Por eso os invito a quedarse después del culto, un café y venimos. Ahora, obviamente, hermanos, esta confrontación también debe ser bíblica. También desarrollas convicciones bíblicas, eso es bueno, pero la confrontación, si tú vas a confrontar a tus pastores, a tus ancianos, también debe ser de manera bíblica. Debe ser llevado a cabo a través de oración, de oraciones con tus pastores, conversaciones, mostrando dónde está el error con amor, con gracia, con paciencia. Y esto puede llevar muchos años. Esto puede llevar mucho tiempo. Y es a ti después de eso
Es a ti, delante de Dios, tomar una decisión basada en convicciones bíblicas claras, a través tal vez de consejo de otros pastores en otros lugares. Es a ti de decidir si seguir en tu iglesia o marcharte. Es a ti de decidir. Es a ti delante de Dios, y eso, hermanos, no es inmadurez, no es ni falta de sujeción, sino más bien convicción bíblica. No es inmadurez, no es falta de sujeción, sino más bien convicción bíblica. Es tus convicciones. Si son bíblicas, si son sanas, si se han desarrollado, si has recibido consejo de otros pastores sanos también, entonces es a ti de decidir si seguir en la iglesia o partir. Y como dije antes, hermanos, nosotros como iglesia debemos ser más sensibles, más misericordiosos con ellos que han tomado la decisión de partir, por cualquier sea la diferencia, ya sea por diferencias con hermanos, ya sea por diferencias con pastores, o ya sea por diferencias doctrinales. Debemos ser sensibles, no debemos ser insensibles. Debemos ser sensibles, condolernos por nuestros hermanos que han partido. No podemos decir, bueno, el típico versículo: eran de nosotros, eran de nosotros o estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ese es un típico versículo que usa la gente para excusarse y decir, bueno, ya se fueron, ¿verdad? Nosotros como iglesia no debemos hacer eso, hermanos. Debemos hacernos presentes en el tiempo de tribulación, de angustia. Deberíamos ser nosotros como iglesia, todos en general, preocuparnos por ellos, visitarlos, animarlos, buscarlos y condolernos, porque no son nuestros enemigos. Son nuestros hermanos en Cristo hasta que Dios no diga lo contrario. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Y el sermón del monte no es solo para enseñarlo, es también para vivirlo. Nosotros como iglesia debemos vivir el sermón del monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Quieres ser tratado con misericordia? Pues trata con misericordia. Colosenses 3:12 dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:12. Así que como iglesia somos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe, no importando si son o no son de tu congregación. Si eres cristiano, te une el evangelio con otros hermanos en la fe. Somos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe. No importa si no son de tu congregación, son tus hermanos en la fe, hasta que el Señor no diga lo contrario. Y como tú no sabes qué es lo que va a decir el Señor, son tus hermanos en la fe. No eres el Espíritu Santo para saber si tal o cual es cristiano o no es cristiano. Amén. Amén. En conclusión, hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene? Aunque ha sido muy práctico, es verdad, pero ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros para que vayamos terminando? Bien, hermanos, la partida de un hermano de la congregación, la partida o la salida de un hermano de la congregación no debería ser en ningún sentido motivo de conflicto y de señalamiento para con la persona. ¿Lo oyeron? La salida o la partida de un hermano de la congregación no debería ser en ningún motivo para nadie un conflicto o un señalamiento para con la persona. No está a nuestro alcance hacer eso. Siguen siendo nuestros hermanos en la fe, como he dicho, hasta que Dios no demuestre lo contrario. Y en segundo lugar, hermanos, como parte de la iglesia, a vosotros que sois parte de la iglesia, te animo a seguir adelante buscando agradar a Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Te animo a seguir adelante buscando agradar a Dios. No a los hombres, no a tus pastores, no a tus hermanos, a Dios. Agrádale a Dios en todo lo que haces. Pregúntate si aquello que haces, si aquello que vistes, si aquello que visitas, si las amistades con las que te relacionas agradan a Dios. Pregúntate.
Inicia este año haciendo nuevos cambios en tu vida. También es necesario renovarse. También es necesario quitar aquellas cosas que no sirven. También es necesario apartar amistades que te apartan de Dios, que te alejan y que te traen más al mundo. Es necesario, hermanos, que estáis aquí hoy. Te animo a servirle al Señor afirmándote en tu iglesia. Recuerda que le sirves a Dios y no a los hombres. Y a ustedes, hermanos, que sirven dentro de la iglesia, ya sea con los niños, ya sea en la puerta, sirviendo café, lo que sea, en cualquier área que sirvan, que Dios les bendiga. Amén. Sigan sirviendo porque ustedes le sirven al Señor. Amén. Amén. Y para ti que deseas tal vez unirte a la iglesia o estás buscando tal vez una iglesia sana, sí, es verdad, en la iglesia te encontrarás todo tipo de gente, como ya has escuchado, todo tipo de dificultades, puedes encontrarte muchas dificultades, es verdad, cristianos y no cristianos, personas que dicen que son cristianos pero no son cristianos, también hay dentro de la iglesia, personas que Dios ha empezado una obra y que la va llevando a cabo hasta el fin, igual como la puede empezar contigo, de la misma manera. Y para ti que tal vez hoy te encuentras fuera de la iglesia, que te has ido por algún motivo tal vez, o aquellas personas que nos ven tal vez por las redes sociales, por YouTube, ¿verdad? Hay alguna persona que de pronto se ha ido de la iglesia o estás desanimado o ya no te estás congregando. Te animo, no te desanimes, busca una iglesia donde congregarte y no culpes a Dios por los pecados de los hombres. No culpes a Dios por los pecados de los hombres. Vuélvete a Cristo, vuélvete al Señor y no digas, yo no puedo vivir una vida, yo puedo vivir una vida fuera de la iglesia. Yo no necesito ni a la iglesia para seguir a Dios. Esto puede convencerle a usted, pero no es ni bíblico ni agrada al Señor. De hecho, hermanos, el buen pastor de esta parábola es el mismo Cristo. El buen pastor de esta parábola de Lucas 15 es el mismo Cristo y es Él quien salió a buscarte. Y hoy si estás aquí no fue porque alguien te trajo, sino porque el buen pastor dispuso este tiempo para traerte. Lucas 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este come con los pecadores y los recibe. Sí, Cristo mismo come con pecadores y Cristo recibe a los pecadores. Así que, ¿cuál es el requisito para acercarte a la iglesia o para acercarte a Cristo? Solo hay uno, sé pecador. Si eres pecador, puedes venir a Cristo. Amén. Y en ese asunto estamos todos. Amén. Entonces todos podemos venir a Cristo. Y el versículo dice, y cuando el pastor encuentra a esta oveja que andaba perdida, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Así que si tú eres pecador, necesitas arrepentirte, y el mismo Cristo de esta parábola, que es el buen pastor, ha salido a buscarte y ha salido a tu encuentro. Amén. Así que hoy bien puedes venir a Cristo y unirte a su iglesia. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Amén. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento de aprendizaje, de reflexión, de exhortación, de ánimo, Señor. Te damos gracias y te rogamos que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones. Que bendigas a esta tu iglesia, Señor, y nos ayude, Señor, a permanecer, Señor, de manera humilde, de manera persistente, de manera bíblica, bendito Señor. Ayúdanos como iglesia, bendito Señor, a seguir adelante en el pasar del tiempo, en el pasar de los años, Señor. Y que nada nos desvíe, Señor, del principal propósito que es glorificar tu nombre, Señor.
Ayúdanos a continuar adelante en este nuevo año que inicia, Señor. Ayúdanos a perseverar, bendito Dios. Ayúdanos a animarnos unos a otros, a buscar a aquel que ya no viene, a llamar a aquel que se ha perdido, bendito Señor. Esa es nuestra labor como iglesia, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Señor, a acogernos, a recibir a los que llegan, Señor, y a afirmar a los que están, bendito Dios, viviendo como una iglesia sana, viviendo a la luz del Evangelio, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.